tiempo importante sin, ¿verdad?, escuchar un mensaje basado en este salmo, Salmo 119. Dicho sea de paso, el capítulo más largo de la Biblia. Yo recuerdo algunos mensajes del pastor Andrés basado en ese salmo, un estudio bíblico, ¿se acuerdan? Del Salmo 119, la frase, ¿verdad?, que quedó grabada, acuérdate de acordarte. Así dice el Salmo en una de sus partes. Así que, hermano, vamos a detenernos en este Salmo 119. Vamos a leer los primeros 8 versículos y con eso, ¿verdad?, entramos de lleno. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus juicios, tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Gloria al Señor. Padre, una vez más, gracias. Gracias por este buen tiempo que podemos tener juntos en comunión. Tener, Señor, el privilegio de meditar en tu palabra juntos. Abrirla con libertad y escuchar su enseñanza abiertamente. De corazón, ayúdanos a aprovechar al máximo este privilegio, esta bendición, cosa que muchos en algunas partes del mundo no lo tienen. Ayúdanos a valorarlo y aprovecharlo, llenar nuestro corazón de tu palabra y de esa manera tener los recursos necesarios para ser usados por ti, instrumentos eficaces en tus manos para ser de bendición a otros. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Guíanos con tu Santo Espíritu. Háblanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, vamos a seguir desarrollando la serie sobre el libro de Salmos. Ya usted ha notado que nos hemos extendido. No hay otra serie que se haya alargado tanto como esta. Y no es para menos. Estamos hablando de un libro que tiene 150 capítulos, 150 salmos. Y lo que hemos tratado es de escoger algunos, ¿verdad?, que hacen énfasis en lo que el salmo pretende, que es que nosotros aprendamos a alabar a Dios. El propósito de los salmos es ese, que el pueblo de Dios aprenda la correcta alabanza a Dios. Nosotros no podemos alabar a Dios así porque sí. Tenemos que alabar a Dios sabiendo cómo lo hacemos, qué hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. De hecho, nosotros cantamos un himno que dice: vine a alabar a Dios. A eso venimos, amén. Venimos a alabar a Dios. Ahora, si usted viene a alabar a Dios de manera incorrecta, entonces esa alabanza no sirve de nada. Y hemos aprendido muchísimas cosas, como por ejemplo que la alabanza tiene un fundamento. Y eso lo vemos en los primeros salmos. La alabanza tiene que tener una base. Y esa base no es otra que la palabra, y un objeto tiene que tener la alabanza. Ese objeto es Dios, es Cristo.
hacia Él dirigimos la alabanza. No venimos aquí pensando en la gente. Venimos aquí pensando en Dios. Y al pensar en Dios somos bendecidos. Dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y al final dice, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Nosotros venimos a reunirnos para alabarle en armonía porque nuestro objeto de adoración es Dios y sabemos que Él traerá bendiciones. Bueno, el Salmo 119 es un salmo que se une al Salmo primero y al Salmo 19 en exaltar la palabra de Dios. Usted que ha leído el Salmo 119 se dará cuenta el énfasis marcado que hace allí el salmista sobre la palabra de Dios. De hecho, todos los versículos del Salmo 119, excepto 5, mencionan de una manera u otra la palabra de Dios. ¿Lo ha leído? ¿Se ha dado cuenta? Tremendo. Es una exaltación a lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha declarado. Hay una serie de nombres que se usan en el Salmo 119 para describir la palabra de Dios, como la ley, como testimonio, caminos, preceptos, estatutos, mandamientos, ordenanzas, dichos, palabras, promesas, juicio, fidelidad, justicia, mandatos. Todo eso son palabras usadas, nombres usados para describir la palabra de Dios. Y cuando usted va al original, cuando va al hebreo, se da cuenta la riqueza que se extrae en cada una de esas descripciones. Por ejemplo, la palabra testimonio en la traducción nuestra, en el hebreo, enfatiza el carácter testimonial de la revelación de Dios. Es decir, la Biblia nos da un testimonio fiel de la verdad de Dios. Cuando usted va a la palabra mandamientos, en el hebreo, esa palabra describe la palabra divina con virtud y autoridad supervisora de la vida. Es decir, la palabra de Dios nos ha sido dada para mostrar con claridad cómo estamos, cómo andamos, qué estamos haciendo, cómo estamos aprovechando la vida que Dios nos dio. Y la palabra nos da esa oportunidad de fijarnos, de darnos cuenta cómo está nuestra vida. Estatutos. En el hebreo, esa palabra afirma la idea de firmeza, naturaleza unificadora y la permanencia de la palabra del Señor. Es decir, Dios, lo que Él ha declarado, lo que Él ha dicho, no lo va a variar. Y bajo ninguna circunstancia, todo lo que Él dice no encontrará contradicción. De ninguna manera. Por eso los enemigos de la palabra, ¿qué hacen? Tratan de buscar errores, de buscar contradicciones, pero no la van a encontrar. Encontrarán aparentes contradicciones. Datos que no encajan, pero cuando se hace un estudio serio y responsable de la palabra de Dios, usted se da cuenta la coherencia que tiene la Biblia en todo lo que dice.
Otro término, el término juicio, que se usa mucho en el hebreo, se relaciona con las reglas y las afirmaciones de la palabra divina. ¿En base a qué Dios va a juzgar? En base a su palabra. Entonces, la palabra de Dios de antemano nos deja claramente establecido cuáles son las reglas y las normas que Dios ha dado para que nosotros vivamos una vida conforme a su santa y perfecta voluntad. La palabra, el término palabra también que se usa en el hebreo, dabar, es el término general que describe todo lo que el Señor ha dicho, y otra palabra traducida con relación a esa es mandamiento, tan interrelacionada. Un grupo de términos como palabras, dichos, mandatos, en el original hebreo tiene mucha relación con ese mismo concepto. Todo lo que Dios ha querido decir, ha querido revelar, lo tenemos aquí, en la Biblia, la palabra de Dios. Ni más ni menos. De hecho, en el Pentateuco, en el libro de Deuteronomio, encontramos aquel versículo muy conocido que dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas, las que Dios ha revelado, son para nosotros y para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, para todas las generaciones. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos un gran privilegio de poder tener en nuestras manos lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. No solo como iglesia, como pueblo, como colectivo, sino como individuos, como personas, a modo personal. Dios habla hoy. Bueno, hay una Biblia que se llama así. Dios habla hoy. Y no es casual, porque Él ha determinado dejar por escrito su palabra. De manera, hermanos, que al considerar el Salmo 119, el gran tema de todo este poema es la ley del Señor. De ahí que viene el término la Torá. Ese término hebreo significa ley, significa dirección, o significa, o también puede traducirse como instrucción. Es decir, todo lo que Dios ha querido dejar como instrucción, como dirección para nuestra vida, está aquí plasmado, dejado por escrito en su santa palabra. Entonces, ¿qué usted va a encontrar en el Salmo 119? Va a encontrar la importancia que tiene esa ley. Usted va a encontrar el sentido que tiene esa ley, sus cualidades, propiedades, valores, las actitudes que demanda y genera en las personas. Todo eso usted lo podrá encontrar aquí. Alguien dijo que el Salmo 119 es un buen termómetro. Escuche esto bien. Es un buen termómetro para medir la temperatura espiritual del lector. Si se entusiasma leyéndolo, buena señal. Si se aburre, es que tiene frío el corazón. Termina la cita. Es decir, no hay forma de que usted como creyente, como hijo de Dios, como parte del pueblo de Dios, no se exalte, no se maraville, no se asombre al ver las maravillas de Dios descritas aquí. Definitivamente.
cuando leemos la Biblia, eso debe mover nuestros corazones. No es posible que usted deje pasar un día sin tener esa experiencia real, genuina, verdadera con Dios por medio de su palabra. La palabra de Dios, hermanos, mueve lo más profundo de nuestro ser. Dice en la carta a los Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra de Dios, hermano. De manera que si usted se está aburriendo, si usted no encuentra entusiasmo, disfrute, deleite al leer y escuchar la palabra de Dios, tenga cuidado. Tenga cuidado de su vida espiritual, de su condición espiritual. La ley divina reclama atención, reclama obediencia, amor, deleite, meditación, cumplimiento, recuerdo y enseñanza. Y de paso, ella promete una serie importante de gracias y beneficios para el que la aprovecha. Así que, hermanos, Dios mediante, quisiera que nos detengamos en el desarrollo de este mensaje titulado Alabadle por su instrucción. ¿Queremos alabar a Dios? Pues déjeme decirle, hermano, que para alabar a Dios correctamente es imposible hacerlo sin tener una relación constante con la palabra de Dios. Es imposible. Usted no puede decir que adora a Dios, que alaba a Dios, que vive para Dios, porque en esencia eso es la adoración. Adoración es vivir para Dios. Usted no puede decir eso si usted no tiene una vida permanente con la palabra de Dios. Y la pregunta que yo quisiera que tomemos de reflexión es, ¿de qué manera yo puedo alabar a Dios con su palabra? ¿De qué manera yo puedo tener una relación constante con la palabra de Dios para que eso traiga como resultado una correcta adoración, una correcta alabanza a Dios? Bueno, lo primero es, atención, número 1, que para usted alabar a Dios correctamente por su instrucción, con una relación constante con la palabra, lo primero es que usted tiene que disfrutar el pasar tiempo con la Biblia. ¿Me está escuchando? Disfrutar, pasar tiempo con la Biblia. Yo no sé en qué cosas usted pasa tiempo deleitándose, disfrutando, gozándose. No lo sé. No sé en qué cosas usted invierte más tiempo, más empeño, más dedicación, qué cosas le traen mayor pasión a usted. No lo sé, pero déjeme decirle que para usted alabar correctamente a Dios, pasando tiempo con la palabra, usted tiene que disfrutar eso. Tiene que disfrutarlo. En el Salmo 119 voy a leer varios versículos con relación a eso. Dice el versículo 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Qué dice el salmista? Me regocijaré. Versículo 24,
pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Versículo 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Y así podemos citar cantidades de versículos que tengo aquí que hablan de eso. De deleitarse en la palabra de Dios, de encontrar gozo en la palabra de Dios, de encontrar satisfacción en la palabra de Dios. Pero mire estos siguientes versículos. Versículo 97. Dice el texto: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Se necesita pasión por la palabra de Dios. Señor, dame pasión por tu palabra. Deseo ferviente por tu palabra. Versículo 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Versículo 119. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. ¿Nota la expresión? Regocijo por la palabra, deleite por la palabra, amor por la palabra. Y por eso, hermanos, es que decimos que para usted tener una correcta alabanza a Dios, pasando tiempo constante con la Biblia, lo primero es disfrutar ese tiempo con la palabra de Dios. En mi caso, yo he buscado todas las formas de aprovechar la Biblia. Y cuando me doy cuenta que una forma no me funciona, busco otra. Hay que buscar todas las formas, hermanos, todos los medios para usted disfrutar la palabra de Dios. Y déjeme decirle, lo que me funciona a mí no necesariamente te funciona a ti. Es una experiencia personal entre usted y Dios y su palabra. Pero hermanos, hay que buscar el disfrute en la palabra de Dios. Dice el versículo 14 del Salmo 119. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Gloria al Señor. Versículo 74. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Entonces, en sentido general, lo que vemos aquí es cómo el salmista anhela ser instruido en la ley de Dios. El cristiano tiene que crecer en ese deseo por la palabra de Dios. En ese tiempo que pasa con la palabra de Dios. Y no sé qué tiempo a usted le favorece o le funciona. Puede que a usted le favorezca tempranito en la mañana, a oscuras. Puede que a usted le favorezca al levantarse temprano, al salir el sol. Puede que a usted le favorezca a media mañana, o a mediodía, o a media tarde, no sé, antes de dormir. Pero busque tener un tiempo donde usted pueda disfrutar de la palabra de Dios. Deleitarse en ella. Tener una comprensión cada vez mayor de la palabra. El versículo 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley.
Señor, ayúdame a entender tu palabra. Dígaselo. Y Él le va a ayudar. Cuando usted busca eso, eso va a fomentar una perspectiva celestial de la vida. Usted va a comenzar a ver la vida como la ve Dios. Mira el versículo 23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Es decir, las circunstancias no son las mejores para mí, pero qué bueno, Señor, que en tu palabra yo puedo entenderlas. Yo puedo comprenderlas. La palabra de Dios, hermano. El salmista siente asombro, gozo, amor y alabanza por la palabra de Dios. Quiero cerrar este primer punto leyendo el Salmo 119, 161. Mire esa porción conmigo. Salmo 119, 161 dice: Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Gloria al Señor. Aquí te puede notar una persona que disfruta el pasar tiempo con la palabra de Dios, con la Biblia. Pase tiempo con la Biblia, mi hermano. Pase el mayor tiempo que usted pueda con la palabra de Dios, pero disfrutándolo, ¿eh? Disfrútela. Agarre su Biblia, mire, y sáquele el jugo. Márquela. Escriba, anote. Hágale preguntas. Haga uso de la Biblia lo más que usted pueda, porque ella es útil. Amén. Número 2. ¿De qué manera yo puedo tener una relación constante con la palabra de Dios para así alabar a Dios correctamente? Bueno, ya vimos primero, disfrutar el pasar tiempo con la Biblia. Segundo, oiga esto, vigilar el fiel cumplimiento de la palabra. Vigilar el fiel cumplimiento de la palabra. Usted va a encontrar una palabrita mucho en el Salmo 119, la palabra guardar. Esa palabra guardar puede que usted entienda que signifique obedecer o cumplir. Pero cuando dice guardar en el hebreo significa vigilar. Estar vigilante de lo que la palabra está provocando, está produciendo en nosotros. Si la palabra no está dando fruto en nosotros, entonces algo anda mal. Algo anda mal. La palabra tiene que hacer un efecto transformador en nuestras vidas. Sí o sí. Tiene que provocar ese efecto. Digo, cuando usted pasa tiempo, lo que dijimos al principio, disfrutando de la palabra de Dios. Porque si usted es de aquellos que usa la Biblia religiosamente, ¿sabía que hay personas que no son cristianos y se saben la Biblia? Usted le cita un versículo y te lo completan. Pero el tema de la Biblia no es saber de ella. El tema de la Biblia es vivirla a ella. Vivir la Biblia. Vivir la palabra de Dios. Guardar. Vigilar el fiel cumplimiento de la palabra.
Mira el versículo 8, Salmo 119. Dice, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Versículo 17, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Versículo 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Gloria al Señor. Y como mencioné en la palabra anterior, la palabra regocijar, la palabra deleite, así hay tantísimos versículos aquí que pudiéramos citar. El punto es, hermanos, que usted recuerda cómo comienza el Salmo. Dice el Salmo, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y menciona otra bienaventuranza, bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan. La palabra bienaventuranza, en su raíz, lo que significa es persona aprobada por Dios. Aprobada por Dios. Óigame, no hay bendición mayor que esa en la vida que ser hallado aprobado por Dios. Y como consecuencia, como resultado, como efecto, su bendición. Bendito de Dios. Un dichoso de Dios. Pero ¿sabe de dónde viene eso? Eso viene de ser fiel a la palabra de Dios. Los que obedecen al Señor son bienaventurados. Por eso el salmista ora para poder ser incluso más obediente. Mira el versículo 5. Dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Es decir, yo quiero vivir más consagrado, más entregado, más comprometido. Quiero vivir más en santidad, porque así voy a aprovechar más la palabra de Dios. Hermanos, la meditación en la palabra nos hace más sabios y puros. Nosotros necesitamos ser sabios. Pero ¿cómo usted va a ser sabio si usted no le dedica tiempo a la palabra? La Biblia dice, andad como sabios, no como necios, aprovechando bien el tiempo. Entonces, el llamado de vigilar el fiel cumplimiento de la palabra es correcto, porque la palabra nos va a decir si estamos actuando sabiamente o no, si estamos actuando en santidad o no. El salmista hace una promesa. Él promete seguir la palabra de Dios siempre. ¿Qué significa eso? Yo voy a vigilar mis pasos con la palabra de Dios. Cada día voy a ver cómo estoy, cómo andan mis pasos, por dónde ando. La palabra de Dios, hermanos, nos refleja claramente. No nos miente. La palabra de Dios nos confronta. Ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ella tiene esa utilidad. Y algo muy importante es que el salmista teme los juicios de Dios. Nosotros tenemos que estar conscientes de que estamos delante de un Dios santo. Y dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Tan sencillo como es. Y la Biblia es clara respecto al pecado. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor.
Entonces, tú y yo tenemos que estar vigilantes en el fiel cumplimiento de la palabra. Quiero mirar algunos versículos. Salmo 113. Perdón, Salmo 119, versículo 113. Nos quedaremos ahí, en el Salmo 119. Dice el versículo 113, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Mire qué franco, qué sincero ese salmista para con su Dios. Por eso, hermano, nuestras oraciones tienen que ser así. Tienen que ser sinceras, abiertas, honestas. Dígale a Dios lo que hay realmente en su corazón. Dígaselo. Señor, yo no me siento bien. No tengo ánimo. No tengo pasión, no tengo deseo, no tengo motivación. Ayúdame, Señor. Levántame. Reavívame. Reafírmame, Señor. Y el Señor lo va a hacer. Cuando Él ve un corazón sincero, humillado, el Señor no lo va a despreciar. Amén. Por último, ya hemos visto, hermano, de qué manera nosotros podemos alabar correctamente a Dios teniendo una relación constante con la palabra. Disfrutar al pasar tiempo con la Biblia y vigilar el fiel cumplimiento de la palabra. Por último, en tercer lugar, buscar renovarse a través de las Escrituras. La Biblia tiene que producir un cambio en nosotros. Nosotros no podemos seguir igual. Hay cosas que tú y yo sabemos que tenemos que cambiar. Hay cosas que tú y yo sabemos que tenemos que mejorar. Hay cosas que tú y yo sabemos que tenemos que quitar de nosotros. Entonces, nosotros, al tener la palabra de Dios a nuestro alcance, al tomar la palabra de Dios, tenemos que buscar renovarnos a través de ella. El salmista escribió que quería que Dios y su palabra lo renovaran. Mire los versículos siguientes. Salmo 119, 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. ¿Cómo estaba el salmista? Abatido. ¿Qué quiere decir eso? Era una persona de carne y hueso como tú y como yo. Con problemas, con debilidades, con necesidades. ¿Y dónde encontró él renuevo, renovación? En la palabra. Mira el versículo 37. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Otro nombre que se le da a las escrituras, camino. Avívame. Versículo 40, ahí mismo, cerquitita. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos
Vivifícame en tu justicia. Otra vez repite. Otro término para la palabra justicia. Vivifícame. Versículo 107. Dice, afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Gloria al Señor. De manera que si nosotros queremos alabar correctamente a Dios con la palabra o por su palabra, tenemos que buscar renovarnos a través de las Escrituras. Este salmo, en sentido general, comunica la idea de que la palabra de Dios contiene todo lo que el hombre necesita saber. En todo el sentido. Si estás desanimado, la palabra de Dios da respuesta. Si estás ansioso, la palabra de Dios tiene respuesta. Si estás deprimido, la palabra de Dios tiene respuesta. Si estás triste, la palabra de Dios tiene respuesta. Si estás cansado, la palabra de Dios tiene respuesta. Hay que buscar renovarse a través de la palabra de Dios. Dedíquele tiempo. Disfrútela. Y vigile el fiel cumplimiento de la palabra en su vida. La sed de apropiarnos de la palabra de Dios nos purifica, hermanos. ¿Qué dijo Cristo? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Señor nos ha dejado su palabra precisamente para eso. Bueno, el Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Usted cree que ese tiempo de versículos que tenemos es casual? Es porque ya la Biblia habla de eso, de memorizar la palabra de Dios, de atesorar la palabra de Dios. Ese cerebro que el Señor nos ha dado es para usarlo. Así como usted se aprende canciones, se aprende informaciones, como en la escuela, se embotellaba cosas. Bueno, pues, use la Biblia y memorícela. Propóngase a aprenderse porciones de la Biblia, versículos de la Biblia. Porque son esos versículos los que en un momento dado de su vida lo van a levantar a usted, lo van a renovar, lo van a reavivar. El salmista sigue madurándose a través de la ley y la prueba. La palabra de Dios, hermanos, nos ayuda a crecer. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. El Señor permite situaciones en nuestras vidas, pero es para que esas situaciones difíciles nosotros la entrelacemos con la palabra. Cuando usted está pasando por una situación, busque la respuesta en la palabra de Dios. Busque la dirección, la instrucción en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sea la palabra de Dios, sus sabias palabras, sus sabios consejos, los que te ayuden a saber qué hacer. Mire los versículos 73 en adelante. 73. Dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia.
Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, porque yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Gloria al Señor. Hermano, la palabra de Dios debe producir en nosotros un efecto transformador. Definitivamente. Por eso yo he dicho que no es posible que nosotros entremos por esa puerta y al salir de aquí nos vayamos igual o peor. No. La palabra de Dios tiene que producir un efecto transformador en cada uno de nosotros. O la palabra de Dios te cambia o te inquieta. Te deja intranquilo porque sabes lo que tienes que hacer. Y dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso es que la gente no se va a perder por ignorancia. Se va a perder por soberbia, por orgullo, por rebeldía a la palabra de Dios. La palabra afecta a la mente. Mira el 169. ¿Afecta qué? La mente. Dice el 169. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. ¿Usted quiere tener una mente correcta? ¿Una manera de pensar correcta? Busque la palabra de Dios. Búsquela. Busque renovarse con ella. Dice Pablo en Romanos 12. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y dónde está revelada la voluntad de Dios? Aquí. Señor, dime cuál es tu voluntad, Señor. ¿Y quién te dijo que tú tienes que mirar para arriba para tú saber cuál es la voluntad de Dios? No, mire aquí. Es aquí que usted tiene que mirar. La voluntad de Dios está aquí. De manera que cuando usted busca renovarse con la palabra de Dios, lo primero que ella va a hacer es renovar tu mente. Cuando la Biblia dice arrepentido, lo que está diciendo es cambia tu manera de pensar respecto a Dios, respecto al pecado, respecto al mundo, respecto a ti mismo. Cambia tu manera de pensar. Porque es tu manera de pensar la que te va a conducir. Pero también la palabra afecta a la boca. Mira el 171. Dice, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. ¿Está bien? O sea, no es posible que usted siga teniendo una forma de hablar, una manera de hablar impía, como cualquier incrédulo, sacando de su boca maldición, sacando de su boca ofensas, palabras hirientes, teniendo tiempo con la palabra de Dios. ¿Y qué provecho usted le está sacando a la Biblia? No, la Biblia renueva tu palabra, tus expresiones, tu boca, tu lengua. Pero también ella renueva tu voluntad, tu manera de actuar. Mire el 173.
Ahí mismo. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Gloria al Señor. El salmista está esperando la dirección de Dios. No me voy a mover, Señor, hasta que tú me digas qué es lo que tengo que hacer. Ayúdame, socórreme. Dime, ¿qué hago? ¿Qué decido? Enséñamelo, Señor. Por eso el cristiano no debe tomar decisiones poniendo a un lado la palabra de Dios. La palabra afecta las emociones. 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Delicia, deleite, satisfacción, emoción. Usted siente un gozo indescriptible con la palabra de Dios. Ella te alienta, ella te conforta, ella te consuela, ella te anima, te afirma la palabra de Dios. Y por último, la palabra afecta la conciencia. 176. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. El salmista pudo darse cuenta que no andaba bien, errante. La Biblia hace eso. La Biblia limpia tu conciencia, te abre los ojos. Dice en el libro de Proverbios, la exposición de tu palabra alumbra aún a los simples. Eso hace la palabra de Dios. Así que, hermanos, ya hemos visto de qué manera nosotros podemos alabar correctamente a Dios por su palabra, teniendo una relación constante con la palabra de Dios. Primero, disfrutando el pasar tiempo con la Biblia, vigilar el fiel cumplimiento de la palabra y buscar renovarse a través de las Escrituras. A manera de reflexión, hermano, hermana, hago la pregunta: ¿cómo reacciona tu corazón ante la palabra de Dios? Cuando usted la oye, cuando usted la lea. ¿Qué pasa en usted? Ojalá usted sienta un deleite, un disfrute, un gozo que humanamente no podemos describir. Pero no olvidemos que la palabra de Dios es el libro de Dios. Es un libro sobrenatural, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. La espada del Espíritu, la palabra de Dios. El Espíritu Santo tiene que provocar algo en usted. Cuando usted la lee, cuando usted la oye. Siempre y cuando usted la disfrute. Pasando tiempo con ella. El que conoce a Dios, hermano, amará pasar tiempo con la palabra de Dios diariamente. El Salmo primero dice: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si usted ama a Dios, si usted conoce a Dios, usted va a amar la palabra de Dios. Porque usted quiere escuchar a Dios. Usted quiere que Dios le hable. Usted quiere que Dios le muestre su voluntad. Y con esto termino. La palabra encarnada, ¿quién es esa? Jesucristo. El verbo hecho carne. Él nos llama a permanecer en la palabra. En esto conocerán vosotros que sois mis discípulos,
si permanecieres en mis palabras. El Señor quiere que permanezcamos en su palabra. No se aparte de la palabra de Dios de ninguna manera, ni a derecha ni a izquierda. Todo lo contrario, aférrese más a la palabra de Dios. Apaciónese en la palabra. Vamos a orar. Oh Señor Dios de los cielos, gracias. Gracias una vez más por permitirnos este tiempo precioso de comunión y tener la oportunidad de escuchar tu palabra expuesta claramente. De todo corazón, Señor, gracias por mostrarnos la valía, mostrarnos la importancia que tiene la Biblia para nuestra vida. De todo corazón, perdónanos, Señor. Las tantas veces que hemos descuidado tu palabra, que no hemos aprovechado de una manera correcta la palabra de Dios. En esta tarde queremos hacer un compromiso, como hizo el salmista, una promesa de pasar tiempo disfrutando de tu palabra, de vigilar nuestro fiel cumplimiento de la palabra. Queremos prometer, Señor, buscar renovarnos en las Escrituras. Gracias por la oportunidad. Oramos para que tu Espíritu Santo sea quien nos ayude como fiel compañero y maestro. Él nos enseñe tu verdad, nos guíe a toda verdad. Que Él nos ilumine, nos ayude a aprovechar al máximo tu palabra. Gracias, Señor, porque confiamos que así lo harás. Esa es tu voluntad. Que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Te adoramos, Señor. Ante ti nos rendimos y exaltamos tu palabra. Y a ti, Señor, que eres el Dios de la palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria al Señor.